Hey, parce, ¿sabes qué? Todos tenemos una historia que duele y que nos da duro, pero que nos ayuda a levantarnos con más fuerza. La historia de hoy es de un parcero que la calle le dio súper duro, pero que nos viene a dejar un gran mensaje. De la calle no queda nada bueno, vivió la cárcel, la venganza, pero también aprendió a pararse duro y luchar por sus sueños. Hoy está libre y nos quiere enseñar el valor de la libertad, la familia y la esperanza. Sebas es un man que perdió años pero que ganó conciencia. Así que, parceros, préstenle atención, que lo que van a escuchar no solo es una historia, es una lección de vida desde el corazón del barrio. Bienvenidos a Calles que Cuentan. Espero que se oyen este capítulo. Hoy en Calles que Cuentan nos acompaña un hombre que conoció el lado más oscuro del barrio, pero también la fuerza que viene en él. Bueno, estamos con Sebas. Y Sebas, quería saber cómo era tu vida cuando eras niño, qué recuerdas del barrio, de tu casa, con quién vivías. Bueno, cuando yo era niño vivía con mi papá, con mi mamá. Mi papá nos dejó solos desde muy pequeñitos y pues desde ahí empezamos a vivir una vida un poco difícil porque a mi madre le tocaba muy duro, ¿cierto? Trabajaba por mi hermana y por mí y pues desde muy pequeño nos tocó difícil, ¿cierto? Nos abandonó cuando teníamos como ya, yo tenía 5 años. De ahí nosotros nos vimos como un año para Valledupar, volvimos y cuando volvimos mi papá tenía ya como 2 mujeres en embarazo, fue literalmente ese año pues el hogar, ¿cierto? De ahí fue muy duro todo porque a mí no me gustó el estudio, fue prestado pues a lo que sucedió con mi padre y empecé a vivir la calle, cogí vicios, bueno, ahí fue donde yo empecé pues como a probar los vicios como a los 9 años, ¿cierto? Yo veía a los manes en la esquina fumando marihuana y tiraban la pata y yo pues todo curioso fui probé y ahí fue donde empecé a tirar marihuana. La probé a los 9 años, por a los 10 la cogí ya así de seguido y bueno, cuando tuve 14 años caí la primera vez a la cárcel de menores. Pagué un año, salí de allá y a los 15 años volví y caí. Volví, salí y a los 19 años volví y caí a la cárcel, ¿cierto? Pagué 14 años de cárcel, porque en el barrio obviamente siempre hay una problemática muy grande, ¿cierto? Las bandas delincuenciales, los problemas por los territorios. Entonces me involucré en todo esto, la verdad pues es algo como muy difícil de evitar porque eh, a nosotros los jóvenes por acá en estos barrios se le da la oportunidad muy fácilmente de entrar en estos grupos. Entonces, pues literalmente esa fue como mi infancia, ¿cierto? Hoy en día ya llevo en la calle 2 años, después de haber pagado 14 años de cárcel. Estuve en la cárcel por homicidio y pues hoy en día siento que eso me sirvió mucho porque aprendí a valorar mucho la libertad, a valorar a mi madre, a valorarme a mí mismo. Bueno, Sebas, y yo te quiero preguntar, ¿cómo fue que llegaste a cometer un homicidio? Pues, ¿qué fue lo que te llevó como a eso? ¿Qué desencadenó todo eso? ¿Cómo sucedió todo? Pues la verdad, cuando yo tenía los 17 años me mataron a mi papá, ¿cierto? Entonces eso fue lo que me desencadenó a hacer todo esto, como a tomar venganza. Como te digo, yo a los 16 años volví caí a la de menores, ¿cierto? A la cárcel de menores, pagué un año y salí a los 17 años. Y mi papá también estaba en la cárcel, pagó 3 años y medio, salió y ahí es donde estábamos como teniendo una relación pues bacana. Y a los 3 meses y medio me lo mataron. Entonces ahí fue donde yo como que tomé esa decisión como pues de tomar venganza. Porque de cierta manera usted siente que la muerte de su papá hizo que usted creara como rencores. O Sí, claro, sí, obvio. Eso fue lo que obviamente me empujó a todo esto. Entonces, desde ahí fue que yo empecé a hacer esas acciones, pues, de metérmela a las liebres, de llegar y darles bala, porque obviamente me mataron a mi papá, pues, entonces, eso fue lo que me volvió así, literalmente. Y cuando ya caigo, pues, a la cárcel de mayores, ¿cierto? Que eso fue cuando yo tenía 19 años, fue porque me metí de a donde eran los que me mataron a mi papá, ¿cierto? Me metí, maté a 2 personas y lastimosamente pues por ahí estaba la policía. Eh, con ellos obviamente también hubo pues un percance ahí, nos prendimos pues a bala
Eso fue una película literalmente que ni la creerías. Sebas, y yo te hago una pregunta. ¿Dónde ocurrió el homicidio? ¿O dónde te cogieron a ti? ¿Cómo fue que funcionó todo eso? Bueno, el homicidio ocurrió en San Javier, en la iglesia de San Javier, y en la reacción, pues ahí me cogieron en Santa Mónica, ¿cierto? Me cogieron en Santa Mónica. Y ya, amor, la verdad, de ahí para adelante todo fue pues peor, fue más difícil, porque me condenaron a 33 años de prisión, eh, y empecé ya a vivir la cárcel. Empecé a vivir la cárcel. Yo aquí en la calle nunca había probado vicios, y en la cárcel fue donde llegué a probar el perico. Lo único que consumía aquí en la calle era marihuana, y ya en la cárcel empecé a consumir perico. Me involucré en ella totalmente. Pensé que nunca iba a salir. Una vez llegó, me acuerdo que llegó un guerrillero. Llegó un guerrillero ahí al patio y pues se nos dio como para hablar. Y el man me pregunta el tema, me dice, hey, ¿y vos por qué estás? Le empiezo a comentar. Y el man me ve como muy desorganizado, ¿cierto? Entonces por eso me empieza como a preguntar. Y yo le dije, no, es que yo de acá ya no salgo. Entonces él me dice, ¿cómo así? Muéstrame su proceso. Yo se lo mostré y este señor me dio moral. Me dijo que sí podía salir, que me faltaban 2 años para poder llegar a tocar la calle. Entonces desde ahí fue donde yo tomé fuerza, de dejar ese vicio del perico. Es algo muy difícil de dejar. Pero eso me animó, me dio mucha fuerza y dejé el perico. Después de que ese señor me dijo eso a los 2 años, sí fue verdad, salí a la calle, empecé otra vez pues a sentirme vivo, porque literalmente uno se siente muerto en vida. Le dicen el cementerio de los vivos. Entonces, bueno, salí a la calle. En ese momento llevo 2 años en la calle. Tengo un niño recién nacido, tiene 6 mesecitos. Y ya la estoy luchando por él, por mí. Y quiero salir adelante. Y todo esto fue como literalmente pues la historia mía. Sebas, bueno, yo quería preguntarte cómo es el trato en la cárcel, o sea, los funcionarios cómo se refieren hacia ustedes, si tienen un trato digno, si los tratan humanamente, si están muy hacinados, porque pues obviamente en las noticias muchas veces vemos que las cárceles mantienen hacinadas, entonces me gustaría saber como también un poquito sobre eso. Bueno, el trato en las cárceles, siéndole muy sincero, es súper malo. Vea, eso es muy, ¿cómo te explico? O sea, muy literal. Hay personas que son bien, hay personas que son muy hueputas. Y allá los funcionarios del INPE son picadísimos a locos. Esos manes le dan a unos maltrato. Pero vaya que sea por decir alguien de la Defensoría del Pueblo o algo así, ahí sí cambian. O sea, ya sí ellos se hacen ver como que los tratan a uno bien. Sí, cuando van a ir a hacer la visita los de la Defensoría del Pueblo, la comida ese día la dan bien, la hacen buena, pero literalmente la comida es mala, se roban la plata. Se roban la plata, mucho hacinamiento. Con decirle que cuando yo recién entré a la cárcel había un grupo de los del IMPEC que eran por ahí 6 o 7 de una guardia, porque ya son por guardia, la guardia roja, la azul, la amarilla, la verde. Y habían como 7 de la guardia azul que en la noche, por decir en el día, usted alegaba con alguno de ellos, ¿sí o no? Y en la noche se te metían encapuchados, se quitaban la guerrera, no tenían ya el apellido ni nada, se le metían a ese tipo 12 o 1 de la mañana y te sacaban de la aldita tan durísimo, ¿sí me entendés? Entonces el trato allá es muy malo, muy malo. Debido a eso, muchas veces las personas entran y creen que de pronto por encerrarlo a uno va a cambiar, y antes uno sale peor, antes uno sale siendo más gonorrea. O sea, ustedes pues, ¿usted cree que allá en la cárcel no les sirve muchas veces cuando caen? No, a muchas personas sí, obviamente, porque no te voy a mentir, uno allá aprende mucho a valorar la libertad, a valorar a su madre, a valorar un plato de comida, a valorar, o sea, todo literalmente, ¿cierto? Entonces, en ese punto sí le ayuda mucho a uno en eso. Pero en lo contrario, la verdad, uno antes eso lo vuelve a uno peor. Uno sale con rencores allá, aparte de que uno vive experiencias allá, también en la calle le toca uno vivir experiencias. Con decirte que por decir una de las experiencias más malucas que yo tuve fue por decir la mamá de mi niña, que yo estando allá adentro le dañó el hogar a mi hermana, se metió con el marido de mi hermana,
Entonces uno a eso allá lo frustra demasiado porque uno no puede hacer nada, ¿sí me entiendes? Y eso conlleva que uno se vuelva peor, que uno se vuelva más gonorrea, que aquí uno se decía a que lo maten o a matar, en fin. Entonces, pues no sé, el trato es muy malo. Hay a personas que les sirve estar allá y a otras que no. Yo considero que a mí me sirvió porque obviamente pues después de yo haber pagado esto, yo salí con mucho ánimo de salir adelante, de no volver a hacer lo mismo, porque ya me da miedo muchas cosas. Ahora hoy en día me da miedo lo que antes no me daba miedo, ¿entiendes? ¿Qué salí a hacer? Yo salí por decir, perdón, salí a vender comidas, trabajé con un primo que tiene pues una ebanistería, entonces pues como luchándola así, trabajos informales. Bueno, Sebas, sí quería preguntarte, ¿por qué delitos caíste a la cárcel de menores? Bueno, la cárcel de menores, la primera vez que caí a la cárcel de menores tenía 14 años. ¿Por qué caí? Porque es un parcerito que ya era mayor que yo, tenía 14 años, él tenía por ahí 22, me dio a guardar un arma. Y pues yo me emocioné mucho. Me emocioné mucho y salí con eso y me fui a robar un taxi. Me fui a robar un taxi, entonces fui robándome el taxi, el taxista se asustó cuando vio los policías y yo me asusté más que él. Le di un tiro al taxista y en la huida pues de haberle pegado por el tiro al taxista también le di un tiro al policía y me cogieron. Ahí fue donde ¿Y usted pagué un cuántos año. años tenía ahí? 14 años. Ahí fue donde pagué un año. Sebas, como ahorita nos contabas que tenías una niña de 13 años, pues supongo que la tuviste en la cárcel ya cuando estabas en la cárcel de mayores. Me gustaría saber un poquito sobre esa historia. Sí, amor, claro, o sea, la mamá de mi niña, yo la conocí estando fuera en la calle, ¿cierto? Y ya la pelada pues obviamente me empezó a ir a visitar y en una conyugal obviamente pues quedó en embarazo, ¿cierto? ¿Cómo me di cuenta? Porque pues no, cuando ellos ya se dieron cuenta, la mamá me llamó y me dijo, vea, mi hija está en embarazo y usted, eso obviamente fue pues un problema, pero después ya pues lo asimilaron y lo aceptaron. El proceso del embarazo fue un poco difícil porque pues el hecho de uno no tener cómo ayudarle económicamente es muy complejo. Sebas, y ahorita nos contabas que trabajabas en la cárcel para poder ayudar a la mamá de tu hija. O sea, ¿eso cómo funciona allá? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo les pueden pagar? O sea, en la cárcel también hay personas que tienen dinero, ¿no? Que económicamente son acomodados y pues obviamente estas personas llegando allá buscan a gente como yo que no tiene pues economía, entonces lo utilizan a uno como por decir para recogerle la comida, para preparársela porque la comida es muy mala, entonces eh, lo buscan a uno y uno les reclama la comidita, se las arregla, la ropa se las lava, la celda uno se las limpia, se las asea. Entonces, literalmente, esos son como los trabajos que dan allá. ¿Cómo nos pagan? Nos consignan por fuera la plata, cocinan a uno en una cuentica y ya, pues así es que le pagan a uno, pues como el trabajo. Sebas, ya que tú mencionas de que ciertas personas pues tienen como más comodidades dentro de la cárcel y que pueden pagarte para los trabajos que tú haces, yo quisiera saber ellos cómo viven allá, o sea, cómo funciona esto allá, como con lo del dinero, ellos le pagan a la policía o a los del IMPEC, cómo funciona todo eso. Amor, vea, la verdad, para uno poder tener como por decir dinero allá en la cárcel, eh, por decir las visitas, ¿cierto? Eso no se permite. Obviamente el dinero no se permite pues allá, pero las visitas nos ayudan mucho en eso. Tú como visitante mía te puedes de pronto meter en medio de tus partes íntimas billetes y así nosotros obtenemos el dinero allá. Entonces, pues así es como se maneja la plata en estos lados, en estos lugares. Bueno, ahora que hablas de eso, que serían como mulas, ¿cierto? Sí, algo así. Yo quisiera saber si solamente lo hacen las mujeres o también se ven las visitas de hombres. Claro, obvio. Claro que sí, los hombres también lo hacen. Sebas, yo varias veces que tuve la oportunidad de ir pues como a las cárceles, veía que muchos parceros tenían como sus parches aparte, o sea, como que en la celda habían varias personas que vivían, pero habían unos que tenían mejores comodidades. ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo se tiene que pagar? ¿Qué cuesta? Pues todo esto allá lo adecuaron.
obviamente pues eran pasillos y celdas grandes, ¿cierto? Anteriormente, pero ya al pasar pues tanto tiempo, los mismos internos fueron adecuando los pasillos y las celdas que estaban tan grandes las empezaron a dividir, empezaron a hacer parches todo esto pues costaba, ¿sí me entendés? O sea, cada parche tiene su precio. Hay parches muy cómodos, parches muy celdas, pues por decirlo así, para que entiendan, celdas grandes que tienen un costo pues obviamente alto. Y hay celdas que son muy pequeñitas, que ya las hacen llamar como zarzos. Eso ya tienen un costo más pequeño, pero la vida en la cárcel es muy cara, demasiado cara. Con decirte que hay lugares, hay cárceles donde una celda te puede llegar a costar hasta 70 millones, 60 millones, ¿sí me entiendes? Por decir en Bellavista, donde yo estuve, celdas de 2, 3 millones, zarzos de 1 millón, de 1,5 millones, y ya pues vos lo compras y ya es tuyo, ¿sí me entiendes? Y pues vos sabes que cuando entramos allá es porque estamos en un grupo delincuencial, ¿sí o no? Entonces somos una banda, pues somos varios, y en ocasiones cuando caigo yo, cae un amigo, vuelve y cae otro amigo, entonces todos nos juntamos en una celda. Hay mucho hacinamiento. Bueno, o sea, así como anteriormente nos estabas contando que tenías una hija de 13 años, supongo que tuvo que hacerla pues cuando estaba en la cárcel ya de mayores, ¿cierto? Claro. Entonces me gustaría saber cómo funcionaba eso, que hablabas como de la conyugal. Muchas personas de pronto no tienen, no saben pues qué significa la conyugal ni cómo funciona. Entonces nos gustaría que nos contaras como un poquitico de eso. Eso es lo que nosotros más esperamos allá, los internos, la conyugal, pues poder estar con su pareja. ¿Cómo funciona esto? Pues, amor, eso parece una plaza de mercado mía, porque cuando va a haber conyugal, alquilan los parches. Cuando, por decir, tú no tienes un parche propio, te toca alquilar un parchecito para poder estar con tu pareja pues íntimamente. Entonces, pues funciona así. En estas cárceles que son así de media seguridad, o sea, como por decir un Bellavista, tú puedes tener tu conyugal cada 8 días, ¿cierto? Porque o sea, el régimen lo llevan los mismos pelados del patio, ¿cierto? Cada patio tiene su pluma, que la pluma es el que lleva al patio, o sea, el que dice que se hace o que no se hace. Tiene primera, segunda. ¿Me entiendes que es primera y segunda? O sea, la primera es el que toma las decisiones con la segunda, pero la primera es el que manda. ¿Me hago entender? Y así funciona la situación allá. Sebas, y ahora te quiero preguntar, ¿cómo ha sido pues la vida después de la cárcel? O sea, ¿cómo volver a reinsertarse en la sociedad? La verdad es muy difícil, muy duro, porque a uno lo estigmatizan demasiado, mucho, mucho. Pues obviamente el hecho de uno tener una hoja de vida así, pues con ese pasado, es muy difícil que le den a uno un trabajo, la verdad. Pero vos sabes que uno tiene que seguir adelante, ¿no? O sea, como sea. Por eso te digo, yo empecé vendiendo comidas, empecé pues haciendo rifas, después empecé trabajando con un primo mío que es ebanista. Hoy en día ya tengo una motico, trabajo en ella, soy mototaxista. Y bueno, así la vida me ha ido fluyendo, la verdad. Sebas, y si no hubieras tenido la vida que te tocó vivir, ¿qué te hubiera gustado ser a ti? ¿Qué te hubiera gustado estudiar? ¿Con qué soñabas cuando eras niño? ¿Cómo te visualizabas en un futuro? Me hiciste acordar, mujer, que antes de que me mataran a mi papá, cierto, yo tenía 17 años, nosotros nos acercamos a la Cuarta Brigada y a mí me gustan pues obviamente las armas. Entonces yo quería ser soldado, pero no me recibieron por ser menor de edad. Entonces a mí me hubiera gustado ser soldado o haber sido policía, o sea, como ser algo así, ¿sí me entiendes? Trabajarle pues al gobierno, pero así de forma legal. Eso hubiera sido como que lo que yo hubiera querido ser. Sebas, y dentro de todo esto yo quisiera saber cómo te ves en un futuro, cuáles son tus metas, tus sueños a cumplir, cómo quisieras verte. Pues a futuro realmente yo me quisiera dar con mis hijos, ¿cierto? Disfrutar mucho a mi madre, porque fueron muchos años pues de ausencia. Entonces realmente yo a futuro me quisiera ver con mis hijos bien, económicamente. ¿Qué quisiera hacer para poder llegar a tener eso? La verdad me gustaría mucho tener una empresa de tenis,
sí. Se me dificulta mucho por la estigmatización pues del mismo estado, porque la verdad estando allá se me dificulta pues de que me den un trabajo formal, ¿cierto? Entonces, pues realmente yo culpo mucho al Estado porque ellos no le dan a uno una garantía después de haber estado allá de que de pronto uno pueda tener un buen futuro, ¿cierto? Entonces, pues realmente yo me quisiera ver así en unos años con mis hijos, disfrutándolos y poder tener mi empresita, mi emprendimiento. Sebas, ¿qué quisieras que la gente sintiera cuando escuche este episodio? La verdad, yo quisiera que sintieran mucho respeto y miedo a perder todo lo que yo perdí, que fue tiempo. El tiempo es el único que no se recupera, ¿cierto? Entonces, quisiera que le tuvieran respeto a esto, que valoren mucho pues la libertad, ¿cierto? No tiene precio. Entonces, quisiera que de pronto valoren cada cosa que tienen, cada cosa que la vida les brinda. Eso es lo que yo quisiera. Bueno, Sebas, quería agradecerte por tu historia, por abrirte un poco, por abrir el corazón a todas las personas que estamos aquí. Me parece que eres una persona demasiado fuerte, porque a pesar de todo, has sido una persona muy resiliente y eres una persona con un gran corazón. Y yo sé que la vida te va a dar un montón de oportunidades, porque mereces ser grande y todos en la vida tenemos una segunda oportunidad para ser diferentes. Entonces quería agradecerte. También a usted, agradezco.